Problema humidificación número 1, revisión 1. Aquí está, vean este problema. Es un deshumidificador. O sea, se quiere deshumidificar aire. Como les digo, esto podríamos pensar en una situación real de un cuarto frío de Intel, por ejemplo, que tiene cuarto frío, entonces necesita una humedad y una temperatura controladas. Entonces resulta que el aire tiene mucha humedad, entonces yo tengo que deshumidificar el aire. Pero necesito también una temperatura controlada. Entonces, ¿cómo se deshumidifica el aire? El aire se deshumidifica enfriándolo. Vean, yo voy a enfriarlo de 30 grados a 10 grados. ¿Eso qué significa? En algún momento va a pasar por el punto de rocío y entonces se empieza a condensar el agua. Por esa razón, la humedad de salida siempre va a ser 100%. ¿Por qué? Porque terminamos en una condición de saturación. Pero ¿cuál es el problema? Que yo necesito el aire a 30 grados, no a 10 grados. Entonces después tengo que calentar el aire manteniendo la misma humedad. Entonces es un ejercicio, o sea, son dos procesos que yo tengo que analizarlos. Y es más, analizando el proceso, una vez que lo analizamos, que buscamos los valores aquí, vamos a darnos cuenta de algo. Tengo 1000 metros cúbicos por hora. Y entonces una de las preguntas es que si yo tengo que hacer un bypass. O sea, podría ser que yo tenga que hacer un bypass. Vamos a ver por qué. O sea, aquí dicen que la masa M1 no la conocemos. ¿Por qué? Porque dice que la instalación tiene que deshumidificar 1000 metros cúbicos por hora del aire a 30 grados y una humedad relativa de 85%. Entonces, M1 es lo que metemos al deshumidificador. Al inicio, o sea, esos 1000 metros cúbicos por hora, por la pregunta que nos hacen, estamos suponiendo que hay que dividirlo en M1 y M2, que es un bypass. Luego, la humedad relativa de la condición 2 es 100%, porque es la salida de un proceso de condensación, que lo vamos a dibujar en la carta ciclométrica. Y la humedad relativa en la corriente 4 es desconocida. Vean qué interesante. Ya lo vamos a ver por qué. O sea, lo primero que vamos a hacer es dibujar el proceso en la carta ciclométrica y ahí nos vamos a dar cuenta de una serie de cosas. Vamos a ver si podemos ver todo el ejercicio en los 5 minutos que nos quedan. Entonces nosotros empezamos aquí a 30 grados y 85% de humedad relativa. Empezamos a enfriar. Cuando llegamos aproximadamente a 27 grados es el punto rocío. Fíjense. Y entonces, como llegamos a 100% de humedad relativa, que es el máximo, lo que va a pasar es que va a empezar a condensar el agua. Entonces, por esa razón, el proceso sigue esta línea. Se va a empezar a condensar el agua hasta que tenga 10 grados de temperatura. Entonces, a la salida del deshumidificador tenemos las condiciones que aparecen aquí. O sea, yo podría leer la entalpía, la humedad, etc. Y después, esa es la humedad que yo quiero. Dice 8 gramos por kilogramo. Entonces, ahora yo lo que quiero es subir la temperatura a 30 grados. Aquí, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, si se fijan, es que en esa condición la humedad relativa es 30% y yo la quiero a 50%. O sea, yo la quiero aquí. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de dibujar esto en la carta ciclométrica? ¿Hay que hacer un bypass o no hay que hacer un bypass? Si yo necesito el aire a 50%, o sea, tengo aire a 85%, 30 grados 85%. Después de este proceso voy a tener aire a 30 grados 30% de humedad relativa. Y yo quiero tener aire a 30 grados y 50% de humedad relativa. Entonces la pregunta es, ¿tengo que hacer un bypass de los 1000 metros cúbicos por hora? ¿Separo una parte o no? ¿Lo meto todo al deshumidificador? ¿Cuáles de las dos respuestas? ¿Cuál de las dos opciones escojo?
La respuesta es que sí se ocupa un bypass, sí se ocupa separar parte de la corriente inicial. Aquí tenemos las condiciones leídas en la carta psicométrica o obtenidas mediante aplicación. Es más, aquí están las capturas de pantalla de la aplicación que yo les enseñé, donde puedo leer las propiedades. Entonces ahora yo necesito hacer un balance de masa. O sea, yo primero calculo cuántos kilogramos son los que están entrando al proceso y entonces ahora voy a hacer un balance de masa con las humedades absolutas. Primero un balance global del aire seco y después hago un balance de agua. Este segundo balance es el balance de agua, donde tengo, esta es la humedad de la mezcla al 50% de humedad. Y estas humedades son las humedades a 30% y a 85% de humedad relativa. Estoy haciendo un balance de agua. La condición que yo quiero es a 50% humedad relativa y eso me da una humedad que es 0,0133. De ahí yo saco la cantidad de agua que ocupo en ese aire. Y entonces eso va a ser una mezcla de dos masas de aire, una con humedad 0,023 y otra con humedad 0,0076. Y entonces eso me permite calcular M11 es la masa del bypass, el flujo másico. Digamos que esto es por hora, kilogramos por hora. Entonces son 414 kilogramos por hora se desvía y 709,5 kilogramos por hora es lo que entra al deshumidificador. Una vez que tengo esto, pues es muy fácil resolver el ejercicio. ¿Por qué? Mi balance de masa generalmente va a ser masa de aire seco por la diferencia de humedades. Y mi balance de energía generalmente va a ser masa de aire seco por la diferencia de entalpías. Y esas entalpías y humedades, pues las vamos a leer del punto inicial y el punto final. Entonces, en este caso, mi punto inicial, vamos a ver, al final la mezcla diabática no tiene cambio de energía. O sea, al final la mezcla de las corrientes no tiene, o sea, de la corriente, digamos, en el punto 1 hay una masa de aire y en el punto 4 hay otra masa de aire, yo los mezclo, pero no añado ni quito calor, es una mezcla adiabática. Entonces yo lo que necesito es analizar en sí este proceso con los 709 kilogramos de aire. Y entonces yo tengo aquí mi condición inicial, tengo una humedad y una entalpía. Mi condición final tengo una humedad y una entalpía. Entonces ahí es donde de ahí vamos a agarrar las humedades absolutas y las entalpías. Es más, esto yo lo tengo más abajo. Yo aquí tengo los datos de la condición 1 y la condición 4, o el estado 1 y el estado 4. Y entonces pues simplemente vamos a agarrar esos valores de las entalpías y de las humedades. Y entonces vean, por ejemplo, 709,5 por la diferencia de las humedades absolutas me da que en el deshumidificador salen 10,86 kilogramos por hora de agua. Y en el deshumidificador también hay un cambio de entalpía. O sea, la entalpía pues al final es mucho más baja. Entonces yo puedo hacer un cálculo solamente en el deshumidificador usando los puntos 1 y 2. Es más, en el deshumidificador, también para las humedades, tengo que usar los puntos 1 y 2. Entonces yo agarro las diferencias de entalpías y de ahí saco que es en kilojulios por hora, un número muy grande que se convierte en menos 11,7 kilowatts. Porque eso suena un poquito grande, pero es porque son 1000 metros cúbicos por hora de aire. Vean, son casi 11 kilogramos de agua por hora también. Y luego en el intercambiador, pues yo tengo que analizar en el punto 2 y el punto 4. Y hacer un balance de entalpía.
de nuevo con los 709,5 kilogramos de aire, y en este caso me va a dar positivo, primero en kilojulios por hora, luego lo paso a kilowatt, 4 kilowatts es lo que tengo que agregar al intercambiador de calor. Entonces vean qué interesante, esto son los cálculos típicos con carta ciclométrica. O sea, yo dibujo el proceso, punto inicial, punto final, y después los balances de masa y energía salen muy fácilmente. Si yo quisiera ser más fino, en el proceso de deshumidificación habría un término asociado, digamos, a la entalpía del agua condensada. O sea que habría que sumar, pero vean que es 0,13 comparado con 11,7. Entonces la diferencia es un 1%, y por eso es que en ingeniería de acondicionamiento de aire, eso generalmente se desprecia.